Buenas noches con todos los seguidores de nuestras redes sociales. Hoy un programa más en memoria de lo legal. Nos hemos dado cita y hemos invitado a la doctora Marta Macías de Cadena, quien fue la cónyuge de este gran jurista que hoy ya no está con nosotros, está en los brazos de nuestro creador, el doctor Daniel Cadena Linzán. Doctora Marta Macías, muy buenas noches y gracias por recibirnos en su hogar. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a todas esas personas que son seguidoras de este programa maravilloso que ha creado. Gracias, doctora. La hemos invitado para hacer un pequeño homenaje a este gran maestro, el doctor Daniel Cadena, quien fue catedrático, músico, funcionario judicial. Hablemos un poco de la vida del doctor Daniel. ¿Dónde nace? ¿Cómo son sus estudios primarios? Háganos conocer un poco de la vida de él. Bueno, nace en las riberas del río Puerto Viejo. Manaba, Chupamango 100%, parroquiano de Andrés de Vera. Bueno, de las fotos que yo tengo desde que él era pequeño, soñador, también dibujante, le cuento. Tengo pinturas de él muy lindas, esa también es otra faceta que muy pocas personas la conocen. Él estudió en lo que era la Escuela Pedro Gual, no sé si todavía exista la Escuela Pedro Gual, hijo de Lucrecia Linzán y de don Luis Cadena Porligua. Luego sus estudios universitarios los hizo, sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Olmedo, y los estudios universitarios los comenzó en aquella época en lo que Universidad Central del Ecuador, pero como era el periodo del anarquismo, cerraron la universidad y entonces tuvo que también trabajar un poco en esta compañía Granda Centeno en la ciudad de Quito, y luego debido también a la economía y por este tema que le comento, tuvo que regresar a su ciudad, pero no sin dejar sus sueños de ser abogado de la República del Ecuador, así que terminó aquí en la ciudad de Puerto Viejo y siguió pues obviamente en su preparación, en diplomados, especializaciones, en el campo penal, derechos humanos, maestría también en la Universidad Andina que hicimos juntos, en la Universidad Andina Simón Bolívar, hizo su doctorado también en la Universidad Nacional, en la Universidad Particular de Loja, y bueno, a los 33 años de edad, él ya era, entre tantas funciones o como anécdotas, funcionario de asesor jurídico, director de asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura, en la época del ingeniero que fue ministro, Leonel Cedeño. Entonces no era fácil, me contaba él, que no era fácil para alguien de la costa y sobre todo para un manabita llegar a compartir, luego de que había compartido las aulas universitarias con sus compañeros de la Universidad Central de Quito, que llegara pues alguien provinciano, como nos saben llamar, a ocupar este cargo tan importante a nivel nacional. Fue comisario también de policía, también fue intendente de policía y también fue asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas, donde tuve la bendición de conocerlo. Y pues de hecho cumplí mis 18 años con él, de la mayoría de edad. Y siempre ha sido un hombre, siempre fue un hombre muy estudioso. De verdad que para mí y para mis hijos y también para quienes fueron sus alumnos, yo creo que sin lugar a duda eso es lo que me han hecho saber, que ha sido una inspiración, y para mí no deja de ser una inspiración el hecho de que siempre le gustó estudiar, le gustaba escribir, buscar su verdad, no solamente lo que le podía decir un libro, sino que leer y convencerse de cada verbo, de cada sustantivo, ¿verdad? Entonces esto lo llevó también a lo que era a escribir sus obras jurídicas. Tiene 3 obras jurídicas, y también luego incursionó en lo que fue
el canto, también grabó 2 CD por su propio peculio, fue algo que a él lo llenaba mucho la música. Esto también viene de generación, porque el papá de él, mi suegro, era cantante, entonces heredó aquello. Ese fue Daniel Cadena Linzán, un hombre que, bueno, se dice que cuando alguien ya no está físicamente, se hablan cosas maravillas, pero Daniel, como todo ser humano, lleno de virtudes y lleno también de no virtudes, pero fue un hombre maravilloso, un hombre honesto, un académico a carta cabal, entregado totalmente a sus alumnos y como docente, como académico, siempre a dar lo mejor de él. Yo admiraba mucho esa parte de que él no se escondía absolutamente nada, no se dejaba nada guardado para sí, sino que él compartía sus experiencias con la finalidad de que esos profesionales que él quería formar y que logró formar, entonces fueran superior a lo que él era, porque ese es el anhelo de todo docente, ¿no? Que el alumno supera al maestro. Al doctor Daniel Cadena, ¿cuál era el área del derecho que le apasionaba? Tal vez civil, penal. Yo fui alumno de él y él daba derecho penal. Usted que lo conoció más de cerca, ¿qué le apasionaba más? Bueno, a él le apasionaba el mundo del derecho penal, eso le apasionaba, pero Daniel también sabía bastante derecho civil, compaginaba las 3 áreas, derecho civil, derecho penal y obviamente lo que es derecho constitucional. Sí. Y dentro de estas 3 ramas, obvio que era la parte penal, a él le apasionaba muchísimo. Pero repito, mi admiración como compañera, como esposa, él sabía muy bien las 2 ramas, tanto del derecho penal como del derecho civil, que no es común. Yo digo por mi propia experiencia, al principio cuando también, como usted sabe, estuve de fiscal, y entonces como que luego pasé a ser jueza multicompetente y conocer otras ramas, no me fue fácil, pero de verdad que es muy apasionante conocer los 4 libros de lo que es el derecho civil. ¿Qué cargos ocupó el doctor Daniel Cadena dentro de la función judicial? Bueno, dentro del área ejecutiva, lo que le mencioné, y dentro de la función judicial, él estuvo como juez penal en la ciudad de Valle de Caracas, Cantón Sucre, y como estuvo también como miembro o juez del Tribunal Penal en la ciudad de Puerto Viejo. Luego también participó para ministro juez de la Corte Provincial de Justicia y luego pasó a ser presidente de la Corte Provincial de Justicia y pues obviamente terminó sus funciones como juez de la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Al doctor Daniel Cadena, durante el lapso que fue juez, tal vez le comentó algún caso que le llamó la atención, que le preocupara, que no lo dejaba dormir o que fue de connotación provincial o nacional y que a él le tocó resolver. Tal vez nos podría contar algo al respecto. Sí, yo diría que más bien de connotación nacional e internacional. El caso pues de un gobernador que estuvo involucrado en un tema de droga. Obviamente ese fue un caso que nos quitó un poco la privacidad también, ¿sí? Tal es así que él se apartó del criterio de mayoría y él expuso su propio criterio que lo plasmó y quedó ahí por escrito. Sí, ese sería como que el caso, ya le digo, de connotación nacional e internacional. Los que conocimos a Daniel Cadena, tuvimos esa dicha de conocerlo. Conocíamos un hombre estricto, un hombre rígido. ¿Cómo era cuando llegaba a la casa Daniel Cadena?
Bueno, le cuento que Daniel, tal como usted lo describe, ¿no? Un hombre con una personalidad, yo le digo más bien disciplinada, muy organizado, igual era en la casa muy organizado. Pero a pesar del término que usted ahora da el calificativo de rígido, entonces Daniel era, la casa era todo lo contrario, era una persona muy atenta, muy cariñoso y sobre todo era muy colaborativo dentro de los quehaceres de la casa, en el hogar, compartíamos mucho las tareas, que no es común. Imagínese él de otra generación, yo también de otra generación, pero, o sea, compensábamos ahí una cosa con la otra. Igual también la relación de él con sus hijos, una relación, yo admiraba mucho su relación con sus hijos, con el padre, de verdad que increíble. O sea, ese era Daniel Cadena Lizama, un hombre muy, muy preocupado, muy atento porque la familia estuviera bien, que tuviéramos paz, que estuviéramos tranquilos. Y luego, pues ya en los últimos años, todos conducirnos por el camino, no que no estábamos conducidos, pero bueno, él llegó el rato de que por su diagnóstico también se acercó más a Dios y se llegó a bautizar como cristiano evangélico. ¿Cuántos hijos tuvo el doctor Cadena? 5 hijos, 2 niñas y 3 varones. Sí. ¿Cuáles de ellos siguieron los pasos de ser abogado o ninguno es abogado? Bueno, sí, 3, su hijo mayor y los dos hijos que tuvimos en la administración conyugal, ¿sí? Daniel Vicente y Daniel Fabricio también son abogados. ¿Alguna anécdota que recuerde? ¿Alguna anécdota que recuerde del doctor esa a lo largo del tiempo que usted fue su compañera? Ay, bueno, tendría que como que sacar muchas cosas del baúl, de tantos recuerdos de Daniel, bueno, de los viajes, qué sé yo, de los paseos. Yo recuerdo cosas como que las cosas más bonitas cuando estaban nuestros hijos pequeños y lo más grande para nosotros, las vacaciones no eran como en la actualidad, de pronto viajar fuera del país, sino conocer nuestro Ecuador. Entonces, aprovechar esas vacaciones, hacer un recorrido por la sierra. Bueno, él vivió, se educó en la sierra, le gustaba y esos eran momentos que realmente uno compartía mucho en familia. Daniel era muy familiar, siempre esa parte que yo también trato de alguna otra forma de seguirla aplicando, es que él nos tenía como en la palma de sus manos como familia, ¿no? Con la finalidad de que la familia siempre esté unida, siempre él hablaba del patrimonio familiar, y cuando digo de ese patrimonio familiar es de esa integridad como familia, o sea, lo que era de uno era del otro, compartir en familia sentimientos, pensamientos, anhelos, sueños, superación. Cuéntenos un poco de su trabajo como fiscal. Supongo que ha de haber sido más fácil teniendo un profesor de derecho penal y que prácticamente conocía todo, cuando uno siempre tiene esas dudas y usted tenía el profesor en su casa. ¿Cómo era cuando usted... ¿Cómo, si me ayuda por favor, cómo es ese refrán en casa de herrero, cuchillo de palo? Sí, el mismo. Sí, y entonces Daniel, bueno, yo no quería ser fiscal, pero él me animó y me dijo, no, pero si usted algo sabía de civil, y me dijo, el que sabe civil sabe penal, pero hasta allí me dejó. Y luego, cuando ya se me presentaban casos, yo le consultaba, me daba la respuesta, me decía, ahí están los libros, esa era la respuesta que él me daba. Y algún rato o en algunos ratos me daba sentimiento, porque decía, pero si Daniel sabe tanto y no me quiere enseñar, no me quiere enseñar.
Pero ahora que ya no lo tengo, yo digo, bueno, bendito Dios, porque eso me obligó de verdad a tomar los libros y a saber que todo está en los libros. Y obvio que pasado el tiempo ya pudimos compartir un poco más el conocimiento, casos, qué sé yo, me tocó luego estar a mí como jueza multicompetente en el área civil, mercantil, laboral, niñez, y él estaba de ministro juez de lo civil y mercantil. Entonces, también esa amnesia, todo está en los libros, todo está en los libros, pero sí llegamos a compartir, porque una de las cosas, cuando yo estudié química y biología, porque tenía mi sueño de ser médico, y luego cuando ya terminé esta carrera en la Universidad Técnica, él me dijo, estudie leyes, para que cuando estemos viejitos tengamos de qué conversar. Nunca los planes de uno son los planes de Dios. Pero bueno, yo creo que sí logré disfrutar y tener un dúo a dúo, no solo en el canto, sino que también en el mundo del derecho. Compartimos, discutíamos a veces que yo no estaba de acuerdo con alguna postura, alguna tesis, no siempre todo es armonía. Y yo decía, no, es que yo creo que este es mi criterio. Y bueno, nos respetábamos, él tenía el criterio y yo tenía el mío, y a la final eso es lo bonito del derecho, no siempre estar en la misma orilla. ¿Cuál es el mensaje que daría hoy Daniel Cadena a esos estudiantes que están por graduarse de abogados y a aquellos abogados que empiezan a coger sus primeros casos? Seguramente es como que si se lo estuviera escuchando, como que si en este rato no le estuviera él diciendo. Daniel les diría, ¿sabe qué? Estudien, no dejen de estudiar, sigan capacitándose. La competencia es fuerte, la competencia es dura, pero la responsabilidad está en ustedes, porque siempre yo le escuchaba que le decía a los estudiantes de que ellos tenían que prepararse, no para ocupar un cargo público simplemente, sino también para aprender a llevar un proceso. El abogado no era que estudiaba para ir directamente a ocupar, qué sé yo, un rol de fiscal, después de servidor judicial, o en alguna otra institución pública, o ser un servidor privado, sino que siempre los animaba a que dieran mucho más y se dieran mucho más a ellos, que adquirieran siempre ese compromiso por la lectura, ese hábito de la lectura que él tenía lo transmitía. Y a los compañeros judiciales que hoy ocupan el cargo que él ostentaba, ¿cuál creería que fuera la motivación que les diera el doctor Daniel Cadena para actuar bien en sus decisiones? Bueno, yo creo que sin lugar a duda de las personas o de los profesionales que ahora están, entre ellos pues el actual presidente de la Corte, el doctor Alfredo Pinebote, el doctor Fausto Alarcón, está la jueza Mayra, jueza de lo civil, ¿verdad? Está también la doctora Celia, jueza de lo civil, que conocieron el accionar de Daniel entre las personas antiguas y que están todavía en el oficio judicial, ayudante judicial también que ahora están, como el caso del abogado Cristian Cedeño, que está después. Entonces, sin lugar a duda, yo creo que Daniel fue un baluarte del derecho y un referente, porque dentro de ese referente, ¿sabes qué? Me decían compañeras juezas, cuando el doctor Daniel Cadena él dicta sus fallos, sobre todo cuando salió la figura esta de la acción de protección, entonces iban rápido a ver cómo Daniel había resuelto, cuál había sido la argumentación y la motivación que él había tenido en cada una de esas resoluciones, para de allí poder ir mejorando y extraer lo mejor también de él como profesional, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos recordar al doctor Daniel Cadena Lincia? Bueno, yo como esposa me gustaría que lo recuerden como lo que es para mí, pero lo que es para mí no puede ser para el resto. Pero a mí me gustaría que lo recuerden como Daniel, como esa persona
inspirador del conocimiento, del aprendizaje, un académico entregado, un jurista a carta cabal, un hombre honesto, o sea, como profesional visto de afuera, o sea, desde ese punto de vista, ¿sí? Como internamente una persona, lo que uno es afuera, a veces las personas en casa, como el caso de Daniel, era un hombre, ya le digo, muy dedicado a su hogar, muy dedicado a compartir aún las cosas de la casa, que no es común o no era común de pronto por el carácter rígido que Daniel tenía, pero sin embargo él era muy colaborativo en los quehaceres de la casa. Así que imagínense esta parte escondida que Daniel tenía. Jugar con sus hijos, a él le encantaba jugar con sus hijos, sí, jugar con su nieta. Tenemos una nieta en común y entonces se llama Marta Daniela y prácticamente él la crió. Y cuando Daniel parte al llamado de nuestro creador, la nena tenía 7 años, pues que obviamente para ella no deja de ser un recuerdo permanente de cada gesto que tuvo su papi, porque para ella fue su papi, que tuvo su papi para con ella. Así que cuando ustedes tengan la oportunidad de ser abuelitos van a entender y van a comprender lo que yo les estoy diciendo, porque hay que vivir esa faceta. ¿Qué sintió la doctora Marta Macías al terminar ese libro que quedó inconcluso y que el doctor no lo pudo terminar? Le cuento que me sentí muy satisfecha. Fue una lucha de varios años estar allí porque en el ámbito penal ha habido muchos cambios, pero a pesar de eso, la constancia, la disciplina, independientemente de mis actividades, yo tenía un compromiso conmigo misma y un compromiso porque Daniel hasta para eso fue tan organizado, porque, digamos, de cierta forma, siendo un poco frío o fría en lo que voy a decir, él preparando su partida, él mismo sabe que el libro inicialmente estaba, el último libro que habla sobre el sistema penal acusatorio en el Ecuador, que yo lo concluí, mi hijo está en la San Gregorio, que él amaba su Universidad San Gregorio, en la cual estuvo prácticamente 30 años o un poco más, formando generaciones de abogados, en la actualidad fiscales y jueces, como en el caso suyo, ¿no? Y entonces, pero bueno, algo pasó en la San Gregorio allí y no salió el libro como se dijo en algún rato de que estaba el libro y luego se estancó y bueno, y como yo sabía de que ya habían reformas, entonces yo dije, bueno, yo lo voy a terminar y considerando de que estoy de planta en la Universidad Técnica de Manaví, entonces decidí terminar el libro y este año el libro se publicó, nos tomó justamente el tema de la pandemia, justamente en esos días, y entonces por eso no hicimos ningún lanzamiento, así que espero que el rato de que haga el lanzamiento también ustedes me acompañen a este trabajo que fue arduo, pero me dio una satisfacción muy personal por renovar conocimientos, pero por sobre todo por cumplir en una de las metas, anhelos de que a Daniel le gustaba eso. ¿Qué es lo que más extraña del doctor Daniel Cadena? Muchos de tener esa fuente de consulta en donde había una duda en derecho penal, siempre le estaba dispuesto a absolverla, a recibir, y Marta Macías, ¿qué es lo que extraña de Daniel Cadena? Bueno, yo diría que yo extraño todo. Extraño como humana, como mujer, extraño ser mimada. Sí, Daniel fue un hombre muy cariñoso, no era cariñoso en público, pero él era muy cariñoso. Extraño, me acostumbró a muchos detalles, y dentro de esos detalles a cantarme, y entonces extraño su rol de papá, me encantaba verle su rol de papá,
su rol de abuelo, su rol de hijo, también él quería mucho a su mamá, a sus hermanos, pero sobre todo a su mamá, a mi suegra, la señora Lucrecia Linzán, quien tiene 94 años y ya va a cumplir 95 años y es admirable porque por sí sola se vale. Y Daniel decía, yo no me voy a morir tan joven porque la raza china, si mi madre ya tiene tantos años y está muy bien, yo creo que yo voy a llegar a viejito, siquiera voy a llegar a unos 100 años. Pero bueno, repito, los designios de uno o los anhelos de uno no son los designios de Dios. En la parte final, tal vez se nos queda algo de conocer del doctor Daniel Cadena. Bueno, seguramente que cuando termine esta entrevista voy a decirme yo misma, ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? No sé, saber de que Daniel de pronto era un amigo a cartacabal. O sea, él sabía quién le daba la amistad y cuando le daba la amistad era totalmente entregado. Sabía el significado de esa palabra, sabía con quién compartía y sobre todo, como usted bien lo dice, lo que él fue sin lugar a duda un referente del derecho y dentro de eso también fue un jurista de consulta. Sí, ese fue Daniel Cadena Linzán. Ya le digo, también está el tema de su pintura. Así que ojalá que haya la oportunidad también para poderles, que ustedes conozcan esas pinturas en aquella época con las escasas herramientas que había, pero sin embargo desplegaba su habilidad como pintor. Gracias a la doctora Marta Macías por habernos brindado esta entrevista y conocer un poco más de la vida y de lo que fue el doctor Daniel Cadena Linzán, de esta página jurídica y de esta firma jurídica Adolfo Castro y Asociados. Queremos rendirle un tributo a ese maestro que nos enseñó parte de lo que hoy ejercemos, el derecho penal. Un abrazo a la distancia en donde quiera que te encuentres, Daniel. Siempre te vamos a recordar como ese guía de juventudes y como el mentor de varios de los que seguimos derecho penal. Un abrazo, doctora. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión en Memoria de lo Legal.